Hay más análisis. Me acompaña Maximiliano Esbarrio Osuna, es periodista y analista internacional, está en Buenos Aires. Maximiliano, un niño de tan solo 2 años y medio fue una de las víctimas de las tropas israelíes. ¿Cómo Israel puede justificar este asesinato? 2 años y medio. Bueno, en realidad Israel lo que hace es deshumanizar a los palestinos. Por eso mismo inventa en varias oportunidades que utilizan a los niños como escudos humanos, algo que no solamente es totalmente falso, sino que es denigrante afirmar eso, ¿no? Que uno va a usar a sus propios niños como escudos humanos, ¿no? De esta manera los deshumaniza y es más fácil una operación militar o una invasión ante un pueblo deshumanizado como el palestino, ¿no? Por otro lado, le echa la culpa a los mismos palestinos por lanzar cohetes contra Israel. Entonces, se ven como en el derecho de responder ingresando como han hecho en Gaza, como en territorios ocupados en Cisjordania, ingresando militarmente, y la desproporción es tremenda porque las víctimas palestinas se pueden multiplicar por 10 o más comparadas con las víctimas israelíes. Es decir, que el poder de fuerza que tiene Israel es mucho mayor y no es comparable. Entonces, y además le echa la culpa a Palestina de estas incursiones militares. Pero no hay forma de justificar el asesinato de niños, por supuesto que no. Entonces, ahora acá, Maximiliano, ¿cuáles son las causas subyacentes del infanticidio palestino a manos de las tropas israelíes? Yo creo que el ejército israelí siente que una parte de la sociedad israelí justifica las atrocidades que hace su propio ejército, principalmente por miedo, porque lo sienten como que los defienden, que el mismo ejército los defiende a pesar de que cometa muchas veces atrocidades. Entonces lo justifican de cualquier forma. Por supuesto esto no es así, ¿no? No digo que toda la sociedad israelí justifique el asesinato de niños, porque esto no es así, pero hay una parte que lo avala y también una parte del ejército lo avala. Por eso se producen este tipo de actos aberrantes, ¿no? Principalmente yo creo que es eso. Y además también es para desmoralizar a la sociedad palestina. Digamos, si sufre un golpe muy duro, como es el asesinato de niños, la misma sociedad se desmoraliza, intenta evitar pelear, acepta la ocupación y acepta las condiciones que pone el ocupante. Entonces, yo creo que un poco esa es la clave de esa pregunta. Maximiliano, con todos estos datos, con toda esta información, entonces, ¿qué sería necesario para poner fin a esta impunidad total de los soldados israelíes que cometen actos de violencia contra niños palestinos y, sobre todo, garantizar una protección real de los derechos de los niños palestinos? Yo creo que la comunidad internacional debe actuar con más énfasis, condenando los ataques israelíes y la fuerza desproporcionada que ejerce contra Palestina, pero no solamente dentro de las Naciones Unidas. Digamos, por ejemplo, Estados Unidos, cuando dice que es mediador, sabemos que no es un mediador legítimo, porque tanto gobiernan los republicanos como los demócratas, siempre existe más afinidad hacia Israel. Pero, por ejemplo, durante el gobierno de Barack Obama, que Estados Unidos condenó la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, y algo similar estamos viendo durante el gobierno de Biden, yo creo que debe poner más énfasis no solamente en la ocupación, sino en la desproporción con la que Israel responde a los ataques palestinos, ¿no? A la resistencia palestina. Entonces, eso principalmente. Luego, la comunidad internacional debe ejercer lo que sucedió con Sudáfrica durante la época del apartheid, es decir, imponerle un bloqueo político, cultural, deportivo, que cualquier estrella de rock, cualquier evento cultural que pise suelo israelí, o bien la participación en eventos deportivos mundiales, Juegos Olímpicos, etcétera, esté vedada para que, como sucedió en Sudáfrica. Si se pudo hacer exitosamente en Sudáfrica, que es limitar, ¿no?, la acción política de Israel, yo creo que un poco va a mermar las acciones bélicas y las acciones desproporcionadas de Israel. Por supuesto, eso no propició la caída del apartheid, pero
si la comunidad internacional alza la voz y existen instrumentos para poder limitar un poco estas acciones, ¿no? Y lo mismo sucede con los acuerdos de Abraham. Los países árabes que se acercan a Israel, como hizo Marruecos, Sudán, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, para normalizar relaciones, esto va en contra del pueblo palestino. Quieran o no, aunque no se mencionen en los acuerdos, se están legitimando los actos y los crímenes de guerra que está cometiendo Israel en los territorios ocupados y también en Gaza. Entonces, habría que suspender esos acuerdos de Abraham. Y eso que hay más países árabes que intentan acordar con Israel. Eso legitima la ocupación y legitima la atrocidad. Es decir, que la comunidad internacional debería endurecer mucho más la postura para que cesen estos actos de barbarie, ¿no? Allí la opinión de los expertos. Maximiliano, como siempre, muchas